Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Café Filosófico, que es la segunda que estaríamos haciendo en vinculación con el Centro Universitario de los Valles y la Coordinación de Extensión y Difusión. Bienvenidos a todos. Este va a ser un café diferente porque tenemos invitados especiales, invitados que tienen la experiencia de replicar los cafés filosóficos en la República y fuera de la República, porque este proyecto no solamente involucra a Guadalajara o a San Luis Potosí o a Zacatecas, involucra también a muchas otras más partes como España, Francia y Bogotá, que ahorita tenemos a la maestra Merceditas Beltrán, que también nos está acompañando en esta sesión de Café Filosófico. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están participando, a todos los que se están integrando a la sesión y a todos los que están aquí, expertos, que me voy a permitir presentarlos brevemente, que es la maestra Merceditas Beltrán, que ella nos acompaña desde Bogotá, y es un placer, Merceditas, porque siempre he querido que hagamos un café juntos, y bueno, hoy lo haremos a la distancia, pero muy feliz de que estés aquí con nosotros. Ella tiene ya también 4 años de experiencia con cafés filosóficos, trabaja con toda esta cuestión de la farmacodependencia, y yo creo que es un templo a la filosofía para los temas que tú tratas en tu día a día, en tu vida laboral. Es más que importante para hacer reflexionar a las personas que están en una situación vulnerable de adicciones o de sentido de la vida, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Mercedita, muchas gracias de verdad por estar aquí. También nos acompaña el maestro Víctor Hugo Galván, que él es de San Luis Potosí, él es maestro en filosofía. Él también tiene ya una buena trayectoria de experiencia de cafés filosóficos, creo que alrededor de 10 años o 12 años, no sé, algo así. Si me equivoco, me corriges, Víctor, pero sí, ya tiene una buena trayectoria y eso es fantástico. Realmente nosotros conocimos, o su servidora y los moderadores que en el tiempo participaron conmigo, conocimos que había esta red de cafés filosóficos gracias a Víctor, porque él nos invitó a una reunión de filosofía práctica, y ahí nos dimos cuenta de todos los diferentes cafés filosóficos que hay alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Víctor, porque muchas gracias, Julia. Un entusiasta con la filosofía, y yo estoy feliz porque inclusive ya pudiste incorporar el café filosófico como materia didáctica, y eso es para mí maravilloso. Wow, felicidades. Sí, entonces felicidades por eso, muchas gracias, y gracias por estar aquí. Bruno Navarro, que bueno, él comenzó con nosotros en el café filosófico y después dijo, ya, me independizo de ustedes y hago mi nuevo café filosófico que se llama Café con Bruno o algo así. Entonces, Bruno está reciente, tiene apenas como 4 años, con su café filosófico, pero igual con la misma experiencia, también es egresado de filosofía, egresado de pedagogía, y con la misma experiencia y el amor por la filosofía. Así es de que, Bruno, muchísimas gracias por esto, y gracias por seguir haciendo cafés filosóficos en Guadalajara. No, gracias por la invitación. Gracias. Ángel Cárdenas, que tiene su café itinerante, y eso es maravilloso, Ángel, porque tú no solamente te concretaste a decir tengo un espacio, sino que lo has llevado a todas partes de Guadalajara y de sus municipios, y eso es maravilloso. Gracias, Ángel, porque tú, aún sin ser filósofo, como en una ocasión me dijeron a mí, haces amor por la filosofía y lo replicas de una manera maravillosa. Muchas gracias por eso. Y pues bienvenidos a ustedes 4. Bienvenido. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por tu moderación, como siempre. Sé que
Era un gusto para ti estar aquí, ahora sí que reunido con amigos de antaño. Y pues bueno, sin más, Óscar también es egresado de filosofía y ha sido un moderador del Café Filosófico por más de 8 años. Y pues muchísimas gracias, Óscar, por tu moderación. Gracias. Bueno, pues entonces comenzamos propiamente con la moderación después de esta introducción por parte de la maestra Fátima y de Julia Adriana. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. No los puedo ver plenamente por la distribución de las cámaras, pero bueno, es un saludo para todos. Me parece estamos alrededor de 30 personas aquí. Les explico rápidamente, es un café filosófico, no es una conferencia, no es un taller, tampoco es una clase. La idea es aportar una idea, un tema, y retroalimentarnos entre todos con críticas, contraargumentos, proposiciones que de alguna forma nos hagan profundizar en el tema. Más que darle vueltas en círculos, es tratar de profundizar con diferentes perspectivas. Todo el mundo está invitado a participar. Favor de hacerlo saber por medio del chat. La maestra Fátima va a estar tratando de moderar el orden de las participaciones. Y aquí va a ser importante comentar que en orden de poder distribuir las participaciones, se va a controlar o se les va a invitar a que reflexionen su aportación de forma que la puedan expresar en 1 minuto. Realmente una idea bien estructurada y pensada se puede expresar en 20 segundos, pero vaya, le damos 1 minuto para que tenga un poco de más juego. Y aún así, les avisamos cuando lleven 1 minuto, porque todavía les podemos dar hasta 2 minutos completos para que concreten su idea. La invitación sí va a ser que después de los 2 minutos les vamos a solicitar que concreten su idea para darle oportunidad a alguien más. Sin embargo, pueden participar las veces que gusten. ¿Sí? Muy bien. La dinámica es la siguiente. Un servidor va a dar una pequeña introducción al tema. También mis compañeros que son moderadores. Y comenzamos con las participaciones abiertas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a continuar entonces. Les reitero la bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro tema, el cual es una pregunta, lo cual es muy conveniente para la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía en tiempos de pandemia? Vamos a ver. Voy a dar oportunidad a que mis compañeros sean los que profundicen. Sin embargo, creo que es pertinente comentar que, en mi opinión, justamente la pandemia genera la ocasión perfecta para filosofar. Y no es por el tiempo libre extra que tenemos, que es algo que se ha comentado mucho, ya que de hecho muchos, lejos de tener más tiempo libre, tienen menos, ya que se han visto abrumados por el cambio en sus actividades que han tenido que hacer. Si no es justamente por esto último que comenté, creo que es un momento perfecto para filosofar, porque la pandemia nos ha reventado la normalidad. Nos ha obligado a salirnos de nuestra cotidianidad, de lo normal, y cuando el filósofo es el que voluntariamente se asoma desde afuera para observar la realidad, ahora la pandemia nos ha dado una patada y de alguna forma nos coloca en una muy buena posición para reflexionar filosóficamente sobre la normalidad. Y podemos apoyarnos de las preguntas que formuló Kant, que son: ¿qué debo hacer? Una pregunta ética. ¿Qué puedo saber? Tal vez una pregunta epistemológica. ¿Qué puedo esperar en el devenir? Y podemos sintetizar estas tres en la pregunta de ¿quién soy? ¿O qué es el ser humano? Entonces, también podemos desglosarlo un poco en cuestiones muy puntuales que se han generado en este contexto. Por ejemplo, obedecer o no las normas sanitarias, o pese a querer obedecerlas, hacemos un balance entre el riesgo de contagiarnos y contagiar a los demás, o las ganancias de la convivencia, del trabajo, etc. Aquí nos sumergimos a cuestionamientos éticos y hasta de virtud. También la percepción que tenemos ahora de a lo mejor esos escenarios que eran comunes y aburridos de lo cotidiano, y ahora nos resultan pues extrañados y deseados, los rostros con los que nos reencontramos, las paredes, cualquier impresión que nos genere un movimiento emotivo, lo podemos reflexionar desde la estética. No solamente eso, también algo que se ha escuchado: asumir esta pandemia
como una suerte de castigo del destino, la divinidad, o también una especie de prueba. Otra vez, una prueba evolutiva o incluso divina. Podemos involucrar aquí también cuestiones teológicas. También pensar sobre hacia dónde nos lleva esto como humanidad. Podemos plantearnos la teleología y muchas otras cosas más. Por ejemplo, las dinámicas sociales que tenemos que implementar desde la política, pensándola desde un aspecto filosófico, la convivencia social como organización. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Me parece que para lo mismo en este contexto, que es observar la realidad desde afuera, criticarla, cuestionarla y animarnos a desmenuzarlas para ver qué es lo que encontramos. Creo que es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre el qué hemos sido, qué somos y qué podemos ser como individuos, pero también el mundo, es decir, qué fue, qué es y qué será de este conjunto, ¿no? Con esto cierro mi introducción. Y bueno, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. No sé quién vaya a comenzar. Merceditas, el maestro Víctor, el maestro Bruno. ¿Me ve? Bueno, si nadie habla, yo empiezo a hablar. Venga, Bruno. Como bien mencionas, Oscar, para empezar, gracias por la invitación, Julia y demás participantes y amigos. Creo yo que la importancia de la filosofía en los tiempos de pandemia tiene que ver con el confrontamiento ya no de la realidad, sino de mi propia realidad. ¿Bajo qué estructuras de mi visión de la realidad me estoy confrontando? ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy acostumbrado a hacer X cantidad de cosas, yo estoy acostumbrado a realizar X cantidad de acciones o de labores, pero a través de esta modificación, ¿cómo me topo con la diferencia? ¿Sí? Incluso hay gente que en lugar de sentirse gratificada por este tiempo de descanso, entre comillas, pues se siente en una completa alienación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente se sienten desfasados del mundo porque no están cayendo dentro de su cotidianidad. ¿Qué me genera esto como problemática? Que realmente el ser humano, híjole, triste y decepcionantemente, se encuentra inmiscuido en una cuestión de repetición, de cotidianidad, etcétera, ¿no? Por más que el ser humano se jacte de ser racional y de poder afrontar cualquier situación, creo que esta situación pandémica o esta situación de salud ha dejado en claro que el ser humano no puede hacer muchas cosas que en su mente supone que debería de hacer, ¿no? Creo que realmente existen enormes limitantes cuando se rompen estas estructuras y al ser humano le cuesta un montón de trabajo salir de esa zona de confort. Yo ahí quedaría con mi primera aportación. Muchísimas gracias. Bueno. Continuamos. ¿Merceditas? Vale, Oscar, muchas gracias. Pues digamos que un poco la reflexión que quiero compartir inicialmente tiene que ver con que para mí, y digamos que en el ejercicio que hemos venido haciendo con mis estudiantes, por ejemplo, encontramos esta como una situación de guerra biológica en donde aquella comodidad un poco de la que habla Bruno, se traduce también en una normalidad que no existe, que nosotros creamos y asumimos que vivíamos y que nos hizo no estar preparados para una situación como esta que desborda la capacidad emocional que tiene el ser humano para afrontar la vida misma. Entonces, un poco esa normalidad, entre comillas, y esa comodidad en la que vivíamos, pues nos llevó a un letargo, incluso en la capacidad de pensar y de reflexionar ante lo que nos pasa como especie humana, por llamarlo de alguna manera, y cómo esas anormalidades supuestas pues también han relegado la posibilidad de pensarse y de pensarse críticamente, pues que justamente de eso se trata la posibilidad, la afortunada posibilidad que tenemos de pensar. Entonces creo que en ese sentido es esta situación crítica
que estamos viviendo, que incluso mental y emocionalmente afecta a unos más que a otros, pues también nos lleva a celebrar esa posibilidad de repensarnos, como muy bien lo decía Oscar en su introducción, en lo que somos, hemos sido y queremos ser, ¿sí? Y en cómo, digamos, esos temas éticos, por ejemplo, del cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro, que es nuestro ambiente, nuestro contexto, pues son un tema prioritario en la agenda actual de lo que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Entonces, digamos que ese egoísmo, esa falta de conciencia social que nos tiene inmersa la sociedad de consumo y el capital un poco, pues hay que repensarla y resignificarla a la luz de, no de la pandemia, sino sobre todo de la pospandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a pensar, no? Creo que se acabó mi minuto. Muy bien, no está sé. excelente. Vamos a profundizar con las siguientes participaciones y en consecuencia. ¿Quién diría? No estoy ahorita acostumbrado con las cámaras de esta plataforma. A mí me gustaría, si me lo permites, Oscar. Ajá, y después Ángel Cárdenas, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, lo de Bruno y de Merceditas me recuerda a Sísifo, inevitablemente, pero me gustaría, pues, en mi participación como filósofo analítico, que a veces, bueno, por el amor a la lógica que tengo también, bueno, primero tengo que arrancar. La pregunta es engañosa, la pregunta es doble pregunta, es una falacia de pregunta compleja. Lo primero habría que, o sea, el atorón que nos tendríamos que meter es, si la filosofía es importante o es útil o etcétera, y qué es filosofía, ¿no? Pero lejos de eso, me recuerdo mucho cuando leía a Gilles Deleuze en una obra que se llama ¿Qué es filosofía? Y él dice que la filosofía nació muy similar a las Olimpiadas, muy similar al deporte, es decir, nace del ocio. El ocio entendido también desde la contemplación. Entonces, yo luego me imagino al chavo griego, cuando no había luz, quizá algunos casos con fuego, saliendo y viendo esas estrellas que ustedes saben que en los ranchos, en las comunidades, ahí se ven espectacularmente. Me imagino un contexto así, y cómo no te va a invitar a reflexionar sobre tu realidad, sobre el mundo, sobre el cosmos. Creo que esto es muy importante. El problema aquí es diferente y de alguna manera, pero si nos damos la oportunidad, es un momento de hacer una nueva filosofía, de un momento filosófico en la historia del mundo, no solamente del país, porque estamos en ese ocio, independientemente de que estemos en un home office o estamos con la familia. Creo que sí hay momentos del día en tu casa donde puede llegar a tocarte preguntas existenciales, preguntas antropológicas, preguntas teológicas, preguntas de todo tipo. Entonces, creo que tiene que ver con el ocio. Este es un momento de aprovechar ese ocio. Gracias. Muy bien. Me parece que sigue Ángel. Sí. Hola. Con esta primera ronda, si no me equivoco, creo que con eso concluimos nuestra primera ronda de participaciones para abrirlo a todos los demás participantes. Bueno, muchas gracias. Seguiría José fuerte, bien. Bien, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar por acá. Yo creo que ahorita estamos en un momento donde debemos considerar la necesidad de filosofar. Pero yo no lo estoy diciendo de mi propia palabra. Si por ahí le revisamos, publicó la UNESCO por ahí un libro, un manual, una guía, pues relacionada a la presencia de la filosofía en el mundo, y por ahí tiene una sección muy padre, muy interesante, donde habla específicamente de las prácticas filosóficas y de los cafés filosóficos. Y entonces propone que el ciudadano, el habitante de este planeta, en esta época del siglo XXI, en esta era, sí, es la era no nada más de las pandemias, es la era de muchas otras cuestiones, pues también dentro de todos estos aconteceres, pues el ser humano parece que tiene la necesidad de filosofar como una necesidad elemental de cualquier tipo de necesidades,
que solemos tener los seres humanos, ¿no? La necesidad de filosofar. Entonces, la UNESCO considera esto, y yo creo que esto es clave como para ir también entendiendo por qué estamos ahorita aquí en un café filosófico. Para ser muy breve, por ahí cita algunas formas de esa necesidad, y una, por ejemplo, el día de hoy es una necesidad de filosofar desde el ámbito cultural. Yo me acerco a este café filosófico con la intención de saber de qué van a hablar y de poder dialogar y poder escuchar al otro y que me dejen hablar durante 3 minutos. Para mí es una actividad cultural el café filosófico. Estoy aquí en una actividad cultural y con la necesidad de filosofar, ¿no? A lo mejor alguien con otra necesidad de filosofar desde la política, estoy seguro que ahorita es un momento en que cualquiera quisiera tener un buen discurso político y además anunciarlo, además tener las palabras para dar una opinión desde un momento políticamente sensible en este momento. Filosofar es una necesidad. La propuesta que yo considero y que quisiera como ir revisando en las participaciones de hoy es eso, el café filosófico como un modelo que resuelve la necesidad de filosofar. Y está bonito, pues. Y además, pues te diviertes y ves a los amigos en línea. Oscar, te quiero mucho. Bruno, Julia, gracias. Muchas gracias, qué lindo. Muy bien, continuamos entonces, me parece, con el maestro Fuerte. José Fuerte. ¿Tendrá su micrófono apagado? ¿Estará con nosotros? Hay que hablar fuerte, maestro. Un pequeño chascarrillo. De pronto el volumen del equipo no lo tiene activado y por eso no se escucha. Entonces, podremos pasar a la participación de Bruno, entonces, y ahorita que se conecte, entonces, regresamos con la participación del maestro José Fuerte. Ok. Venga. Bueno, los filósofos o los que intentan ser filósofos o los que hacen filosofía se jactan de vivir en un mundo racional, pero es bien padre que todavía sigamos viviendo en un mundo de unicornios aún haciendo filosofía, llámese analítica o filosofía continental, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Realmente la gente está utilizando el tiempo de la pandemia para filosofar? ¿Cuántas personas que están alrededor de ustedes en el día a día se están poniendo a filosofar? Realmente yo, de mi entorno, son muy pocas o casi ninguna, lo podría asegurar, a tal grado de que una universidad, un centro universitario tiene que generar este espacio, o sea, tiene que ser académico para que los chicos que están aquí estén obligados o estén invitados, mejor dicho, para no meterme en problemas, están invitados ¿a qué? A filosofar, ¿sí? Pero en la cotidianidad, en el día a día, en el trayecto no pasa, ¿sí? O sea, realmente, si bien el filosofar es una necesidad del ser humano, o el hacer pensamiento filosófico, para ser más preciso, si es algo necesario en el ser humano, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros que nos dedicamos a la filosofía práctica, a la divulgación filosófica? ¿Qué estamos haciendo para que el resto de las personas subsanen esta necesidad en los tiempos pandémicos? Creo yo que eso sería una pregunta que deberíamos de responder, porque, insisto, estamos aquí auspiciados por una universidad. Pero, por ejemplo, los que hacemos cafés en cafeterías públicas o en centros culturales que están completamente cerrados, ¿qué estamos haciendo para proporcionar las herramientas filosóficas a aquellos que no la tienen? Yo con esto concluyo esta participación. Muy bien. Bien. Lamentablemente, el maestro José Fuerte, al parecer hay una complicación que no nos permite escucharlo. Pero bueno, estaremos a tanto de sus comentarios en el chat. Al igual, les comento a todos de los comentarios, por favor, vayan solicitando sus participaciones en el chat, o también pueden dejar sus comentarios en el chat, ¿no? Me parece que somos más de 40 personas ahorita. Bienvenidos todos. ¿Quién gusta comentar algo? Ha habido un par de participaciones, algunas provocativas, algunas reflexivas. ¿Quién gusta aportar algo a esta conversación? ¿Quién tiene algo que decir?
Bueno, si se me permite, quisiera entonces comentar, digamos, un asunto relacionado con lo que planteaba el maestro Bruno, y es como, más allá de la práctica filosófica en los cafés o en el ámbito académico, en la obligatoriedad, digamos, que existiría de vincularse a un espacio como este, creo que el miedo y la angustia a pensar lo que nos está pasando también un poco nos limita a que esto sea una práctica más de la vida cotidiana, en la medida en que, digamos que incluso en la misma rutina, el activismo que se ha aumentado con el trabajo remoto y la virtualización de la vida, pues también limita un poco a que nos pensemos, ¿no? Y quienes han empezado o hemos empezado a pensar, pues podemos sentir algún tipo de angustia relacionada con lo que viene, ¿no? Entonces, digamos que en algunos espacios hay un miedo a la muerte, un miedo a la enfermedad, un miedo al desempleo, por ejemplo, a la falta de apoyos, digamos que en tema de recursos, de servicios, y cómo le vamos a hacer con esto. Entonces, digamos que esas preocupaciones de la vida cotidiana es mejor no pensarlas para no sentir angustia. Y el traducir esas angustias desde otros lugares que no sean, digamos, estos, pues a veces resulta para algunos un poco incómodo, para otros algo poco normal, para otros pareciera que estamos enloqueciendo. Entonces, es mejor no pensar, ¿sí? Y creo que también hay un asunto que le aporta esa angustia, es la cantidad de información que existe en relación con eso, con la pandemia, con el cuidado, con lo que viene, la cantidad de fake news que nos atacan todo el tiempo, y cómo esos asuntos se traducen, por ejemplo, en aprovechamiento de los entes políticos para hacer también campaña con eso, para poner su nombre en el top de las discusiones y empezar a generar, digamos, una marca de recordación para que luego sean los mesías salvadores y votemos por ellos, ¿no? Entonces, un poco ese ejercicio del miedo y de la angustia que no ha sido tramitado, por llamarlo de alguna manera, pues evidentemente evita que pensemos. Mientras menos pensemos, mejor, en la medida en que tampoco estamos acostumbrados a la actividad de pensar y reflexionar frente a la vida misma. Es mejor que alguien nos diga una fórmula mágica que resuelva nuestras cosas sin pasar por el tamiz de la angustia. Claro, entonces, también dejo esta reflexión para que la podamos discutir. Gracias. Comenta el maestro José Fuerte. Dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, entonces tampoco me salvo a mí. ¿Sí? Tampoco me salvo yo. Esto creo que tiene que ver, ahorita le vamos a ceder la palabra a Ángel, después a Bruno, pero creo que nos invita a pensar en justamente lo que comentó Bruno, es decir, bueno, claro que se puede filosofar, pero ¿quién lo hace? ¿No? Para hacerle a listas. Entonces, haciendo una rima con lo que comenta el maestro Fuerte, podemos pensar en esto. Si justamente no hay un intento de atender las circunstancias, posiblemente hay una desatención directa a uno mismo, ¿no? Que es típicamente uno de los aspectos a los que se invita la filosofía, que tiene que ver con un autocuidado, o por lo menos una autoatención, de por lo menos saber qué podemos hacer, ¿no? Seguimos con Ángel, con Bruno. Por favor, Ángel. Sí, ¿tengo audio? Sí. Gracias. Gracias, qué amables. Bueno, continuando con este interés que tengo de comentar qué pasa dentro de un café filosófico, ¿no? Estoy seguro que quienes estamos ahora escuchando la diversidad de puntos de vista, de alguna manera estamos viendo cómo se teje como una red de ideas, de conceptos, lo que piensa Oscar, lo que piensa el moderador, lo que piensa en otro lugar de América, en lo que está sucediendo en Colombia, pero bueno, donde es Merceditas, en Cuballes. La idea de esto es que estamos dándonos cuenta cómo hay
diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes ideas en torno a una circunstancia en común, que es pues el tema de hoy, que estamos tratando de ahí de desmenuzar. Esta idea de necesidad, de la necesidad de filosofar, una vez más aquí queda como muy útil, perdón por de repente de darle el mal uso de decir, es útil para algo, o sea, sí estoy enamorado de la filosofía, pero sí es útil para algo, sí es útil, ¿no? Entonces, la utilidad que tiene ahorita la filosofía, teniendo las herramientas de filosofía que dice Bruno, pudiéramos entender por qué se están diciendo tus comentarios, por qué se piensa de esa manera, por qué los filósofos piensan de tal forma, o por qué hacen tantas preguntas, pues, ¿no? Entonces, ahora imagínense a un nivel mediático de saturación, de hiperinformación, contar con la herramienta de la filosofía, ahora sí es una necesidad de filosofar. O sea, ¿qué capacidad intelectual humana tiene para recibir esta cantidad de información? No sé si ya a un nivel neuronal hay ahí una cosa que como es que va a causar que me siento loco, ¿no? O sea, de tal saturación. ¿Cómo uso la filosofía? Es una pregunta. A lo mejor alguien me ayuda a responderla. ¿Cómo uso la filosofía como para ordenar todo esto o decir si es verdadero o es falso? ¿Cómo la herramienta de la filosofía puede funcionar? Yo creo, tengo la certeza de que sí sirve, sí es útil, pero primero debo de descubrir que tengo esta necesidad de filosofar. Y ahorita en el café filosófico, en todo este enredo de ideas, de conceptos, parece que estamos así como hasta acá de cosas extrañas de que se comentan, o términos nuevos o conceptos nuevos para muchos. O sea, la filosofía, ¿cómo va a ser útil? Es un lenguaje, es un lenguaje. ¿Cómo le hago para hablarlo? Porque también ayuda a entender el mundo, y más uno tan extraño como el de ahorita. A mí sí me gusta, la verdad, porque pues me pongo a dibujar y pintar cosas más raras. Claro. Concretamente, me permito rápidamente retomar el primer comentario del maestro José Fuerte, en el cual, concretamente, si alguien en algún punto reflexionó, escuchó o dijo esto, yo me preocupo por mí, el mundo está loco, no lo puedo controlar, yo me voy a ocupar por mí, es lo único que puedo hacer. Ahí hay una especie de equívoco, porque justamente no atender la circunstancia, no pensar y reflexionar sobre la circunstancia, es no reflexionar y actuar sobre lo que implica parte de uno mismo. Entonces, ahí habría una contradicción, ¿no? Así como para plantear algo en concreto, me parece. ¿Seguimos con Bruno? Ok, para dar o intentar dar respuesta a la pregunta que nos congregue el día de hoy, si bien la filosofía, como menciona Ángel, sí tiene una practicidad, que bueno, eso ya sería discusión de otro espacio, ¿no? O sea, si realmente hay una practicidad en la filosofía, creo yo que las herramientas filosóficas en esta situación la podríamos utilizar para tratar de responder a la pregunta fundamental del ser humano, y es ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Me voy a la parte del existencialismo, donde se nos menciona que es una situación límite, ¿no? En la cual estamos encerrados con nosotros mismos, y eso nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos utilizar una filosofía práctica en estos tiempos de emergencia sanitaria o cualquier otro adjetivo que le quieran dar, creo yo que es tratar de buscarle el sentido a nuestra existencia. Porque si bien, como lo mencioné en mi primera aportación, la cotidianidad, la rutina me puede despegar de la búsqueda de esa respuesta, este es el momento para poder tratar de diseñar ese sentido a mi existencia, ¿no? Más allá de que si hay un sentido en la vida o no, pues eso es otro tema aparte, pero ¿cuál es el sentido que le voy a dar a mi vida, a mi existencia? Entonces, la herramienta filosófica me podría ayudar a responder esa pregunta. Muy bien. Gracias, Bruno. Continuamos con el comentario que nos deja el maestro Fuerte. Dice, esta situación de pandemia nos conduce a la que Karl Jasper denominó como situación límite. Este tipo de situación nos conduce al reconocimiento de la finitud. La angustia es condición de posibilidad para adquirir conciencia de las propias posibilidades del ser. A esto yo agregaría la pregunta que ya se mezcla con una cuestión de estadística, el cual es,
queda claro, me parece, la relación entre que haya un reconocimiento de la finitud en esta cuestión de la pandemia por la mortalidad, la enfermedad y todo este contexto. Sin embargo, ¿por qué si hay otras variables, otros efectos, la guerra, la hambruna, la violencia, etc., que generan muchísimo más muertes que las que se van a generar por esta pandemia, ¿por qué esta pandemia nos ha llevado a esta situación límite y no hace un año otras cuestiones? ¿Por qué vivíamos más tranquilo sin esta percepción de situación límite y ahora sí, siendo que pese a lo trágico que son las pérdidas, en cuanto a números como humanidad, son inferiores a otros fenómenos? ¿Por qué no nos llegó antes esta situación límite? Esa es una pregunta que se puede hacer a propósito del contexto o alguna otra, ¿no? Seguimos invitando a todos a participar, ya sea en el chat o alzando la voz. También para mis compañeros, si gustan responder esta pregunta, proponer otra o a ver qué es lo que sale. Hay 2 personas que pidieron participación, Oscar, del público. Ah, excelente. ¿Quiénes y quiénes son? Yo no sé quiénes son. Pero quien la haya solicitado, hable, por favor. Está en el chat. Ah, ¿cuál es? Amelia Diagón. Ah, venga. Hola, buenas tardes. Un gusto verlos a todos, aunque sea de lejos. En respuesta a la pregunta de Ángel, que es algo que yo había visto por ahí en una publicación, y me puse a pensar y estuve leyendo también en esa publicación, que fue de una página de filosofía, cómo nos ayuda a organizar este enredo de ideas, porque nos cambiaron el paradigma de un día a otro, ¿no? Por ejemplo, yo como docente, mi trabajo de aula se convirtió en una computadora y tenía que interactuar tengo que interactuar con 35 personas cada hora durante 5 horas al día. Entonces, la cantidad de información y los canales de información por las cuales llegan son tan distintos que de repente siento que no puedo procesarlo todo. Tengo que sentarme y precisamente herramientas como la lógica son los que me han estado ayudando a mí, como experiencia personal, a darle sentido. Y lo que he visto también con mis compañeros artistas, también soy músico y lo he visto, todos nos quedamos con un paro absoluto en nuestras labores. Y entonces también esto genera mucho estrés, genera un fastidio genuino de no poder hacer absolutamente nada. Y la reflexión en cuanto a la función de nuestra profesión es lo que a algunos nos ha mantenido la cordura. Entonces, ¿cómo nos ayuda la filosofía en esta pandemia? Lo poco que he llegado a saber es a ordenar ideas, a rastrear pensamientos, a darles una lógica y un orden, y eso ya nos puede ayudar a volver a ser funcionales, porque algunos de repente paramos todo y dejamos de ser las personas que éramos por unos momentos, que estábamos todo el tiempo así. Entonces, esa es como respuesta a lo que nos preguntó el buen Ángel Cárdenas. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Me parece seguimos con Paulina Ramírez y después con Sara Adriana. Paulina. Disculpen si no doy a lo mejor los grados académicos, pero leo tal cual aparecen en el chat. Nada, bueno, perdón, estaba activando mi micrófono. Bueno, pues primero, sí, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, excelente. Bueno, pues gracias y gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Y a mí me interesó mucho esta pregunta de este espacio justo de, pues, ¿para qué sirve la filosofía, no? En estos tiempos de pandemia, y creo que un poco tomando en cuenta lo que han dicho los demás, por ejemplo, de este exceso de información, creo que justo para eso sirve la filosofía, para darte cuenta
del tipo de información que estás teniendo. Y creo que también para valorar los espacios en los que estamos, porque, bueno, al menos aquí en México hay conferencias diarias para quienes conozcan a las 7 de la noche sobre el proceso, ¿no? Y una de las más interesantes desde mi perspectiva fue la de los niños. Con preguntas muy atinadas, con preguntas desde el propio contexto de los infantes y también hasta cierto punto problematizadoras y que buscaban conceptos. Entonces creo que la filosofía siempre es como un mirar más allá de lo que aparece, ¿no? Y creo que la filosofía justamente puede apoyar a eso, como cómo darle voz a los que parece que no tienen voz, ¿no? Por aquí decían, bueno, yo soy yo y mi circunstancia, o la pandemia nos ha cambiado, no sé qué, pero ¿a qué nivel estamos hablando también de esos otros? En específicamente niños, ¿no? Que también tienen algo que decir y que tienen que dar voz. Entonces, yo creo que la filosofía y la práctica filosófica tiene como un momento muy importante ahora de apoyar a dar voz a esos otros que no regularmente la tienen, que de por sí ya no la tienen, ¿no? Y ahora pues mucho menos, ¿no? Porque pensamos la pandemia y pensamos en que esto le sucede a los adultos, ¿no? Pero también hay niños que están siendo afectados, ¿no? Niñas con discapacidad, ¿no? Niños indígenas con discapacidad, ¿no? Aún como un tercer nivel de segregación. Y creo que en ese sentido, más allá de pensar el concepto de pandemia en sí mismo, pues habría que hacer como acciones muy concretas como esta, de reflexión conjunta con el público en general, ¿no? Si están bombardeados de información, pues entremos al bombardeo de información, pero aportemos algo positivo como nuestra labor filosófica, ¿no? Muy bien. Porque tenemos realmente bastante que dar, y si no esos lugares, pues bueno, los ocupan informadores pues de fake news, ¿no? Políticos, ¿no? Como ya lo decían. Bien, justamente ese criterio sobre si algo es fake news o no nos vierte en la epistemología. Siguiendo el orden de las participaciones, le hacemos lectura del comentario del maestro José Fuerte. La existencia individual no puede encontrar sentido sin atender la circunstancia. La filosofía puede ayudar con otras herramientas, como lo es la lógica, para entender cómo reestructurar la cotidianidad. Excelente. Como ya adelantaba el maestro Víctor, él comentaba, bueno, que el tema implica una pregunta compleja, que puede implicar una falacia de pregunta compuesta. Sin embargo, en efecto, estamos partiendo de que la filosofía sí sirve, y en este tiempo sirve para algo concreto en la pandemia. Otra pregunta que podemos dejar al aire, por si alguien gusta, es si puede esgrimir un comentario que sea, no, la filosofía no sirve, y en particular, o en específico, en este momento de pandemia, ¿no? Seguimos entonces con la participación de Sara y después de Víctor. Adelante, Sara. Sí, gracias. Bueno, me da muchísimo gusto. Me permito anteceder un agradecimiento y reconocimiento por esta oportunidad. Y bueno, desde mi estrecho conocimiento quiero externar que para su servidora el estar en este café pues me ha despertado una gran posibilidad de externar estos pensamientos que han cruzado muchas veces por mi cabeza, pero no había el momento para expresarlos. Para mí la filosofía en tiempos de pandemia está volviendo a esta parte de ser pasado, presente y futuro, pero también recobrarla como esta diversidad que nos permite echar un vistazo tanto por nosotros mismos como por aquello que nos rodea. Sin embargo, pues no siempre estamos en esta conciencia de que realmente estamos haciendo una reflexión filosófica. Por lo tanto, creo que probablemente estamos perdiendo la verdadera filosofía, que proviene de los que verdaderamente filosofan sin saber que lo están haciendo. Y me refiero, por ejemplo, a mis vivencias como niña pueblerina en su momento, donde veía a aquellos señores que se sentaban fuera de la casa, cerca del río, cerca de un árbol, y entonces externaban esos grandes y sabios comentarios. Para mí también evoca, empatiza y resuelve la filosofía. Entonces la vemos expresada en actos que muchas veces no han sido trastocados por el pensamiento intencionado de la necesidad real, ¿no?
Entonces, creo que la filosofía puede ser más útil cuando sea también más democrática, cuando incluya muchos más, y que ahora me hace pensar en la luna, el cielo, los paisajes que desde casa he estado viviendo en estos últimos prácticamente 2 meses casi, con los hijos, con los padres, con estudiantes, con el contexto, que cómo nos ha ayudado a saber pues que la filosofía al final nos va a llevar a priorizar emociones, sentimientos y vivencias. Y me quedo a este nivel y agradeciendo la oportunidad de participar. Muchas gracias. No te oyes, Oscar. Ya, gracias. Se Nada, solamente comentar apagado. que gracias a la aportación de Sara, continuamos con Víctor y daremos lectura después a un comentario de Eduardo. Bueno, es interesante lo que dice Sara. Saludos a Paula, ¿verdad? Ella también, gran practicante filosófica, de la Ciudad de México, Secafitos, un abrazo para allá. Es interesante lo que dice Sara. Para que la filosofía creo que se vuelva un contexto democrático y creo que tiene que irse a las calles y tiene que transformarse en proyectos sociales, proyectos comunitarios, en las rancherías, en las comunidades, ¿no? Lamentablemente estamos siguiendo el mismo patrón clasista, la verdad, de la filosofía, ¿no? A nuestros cafés llegan personas de todo tipo, sin embargo, no los mandamos a lugares alejados, no estamos llegando en circunstancias de comunidad, ¿no? Y comunitariedad. Creo que por ahí reside. A mí me sorprende mucho salir a las calles y toparme con gente que no trae el tapabocas, toparme en demasía, ¿no? Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿realmente será ignorancia de la gente? O también andan en una duda estructural, ¿no? Esta duda de creer ya en el gobierno, de creer en las instituciones. ¿Qué tanto de esa perspectiva se tiene, no? Entonces, o es ignorancia, que a mí me cuesta creer que sea ignorancia como tal, o es una duda estructural hacia nuestras instituciones, ya sea de salud, de educación, al gobierno como tal, al nuestro monstruo, ¿no? Que es nuestro leviatán, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos reflexionar un poco qué tanto hemos, en lo que decía Bruno, ya para terminar, lo que decía Bruno era, ¿qué estamos haciendo? Sí, y en dónde lo estamos haciendo y para quiénes lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo para la clase élite todavía, los niñitos de colegio? ¿O estamos hablando de escuelas públicas que están súper alejadas? Eso habría que reflexionar un poco. Gracias. Muy bueno, excelente, gracias. Antes de continuar con las participaciones, también hacemos lectura al comentario de Eduardo. Dice, la filosofía nos permite encontrar sentido a lo que nos perturba la calma y para poder tamizar la infodemia. ¿Sí? Leo el comentario porque asumo que prefiere que se lea el comentario que a participar, de querer hacerlo, que por favor lo comente en el chat. También hacemos lectura del comentario del maestro Fuerte. La filosofía y su práctica permite adquirir el temple anímico de la serenidad, el ideal estoico de la virtud como la fortaleza de ánimo ante las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ceder entonces palabra al maestro Bruno y continuamos en el orden que de momento aparece en el chat. Ok, creo que Víctor da en la clave. O sea, perdón que lo diga, pero estamos en una situación muy cómoda haciendo un café filosófico desde una plataforma digital, insisto, por el patrocinio de Cuballes y que estén aquí personas de la academia y que estemos internacionales y todo eso. Sí, pero ¿cuándo nos vamos, como bien apunta Víctor, cuándo nos vamos realmente a la calle? Porque incluso hacer un café filosófico en un lugar determinado implica que hay gente que no tiene la posibilidad de ir a escuchar ese mensaje. Implica que solamente algunas personas que tienen acceso a redes sociales o que les interesa el tema son los que van a nuestros cafés filosóficos, ¿no? Y sí, compañeros, les estoy tirando y me estoy tirando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que en esta situación es cuando deberíamos de nosotros como practicantes de la filosofía o hacedores de filosofía práctica
¿Cómo podemos hacer este planteamiento filosófico en la calle, en la cotidianidad? ¿Cómo yo puedo ayudarle a las personas a resolver esas dudas de si el gobierno miente, si no miente, por qué debe de cuidarse, por qué debe cuidar al otro? Si el cubrebocas, como lo mencionabas como ejemplo, es necesario, no es necesario. O sea, realmente estos espacios que a lo mejor nos sirven de reflexión a nosotros y que son detonantes de ideas, ¿cómo vamos a hacer que eso germine en la calle? Porque si bien esta situación puede ser un parteaguas, ya que Oscar mencionaba del por qué antes no se daba, pues porque, por ejemplo, en la pandemia de la fiebre del marrano, del H1N1, pues no teníamos este acceso a todas las redes sociales, ¿no? Ahora que sí la tenemos, pues nos bombardean de un montón de comentarios, ideas, fake news, como ya los mencionaban, que justamente nos hacen cuestionarnos y cuestionarnos y cuestionarnos. Ok, entonces ahora sí nos toca ser como Sócrates, ¿no? Vámonos a la calle a poder tratar de hacer que las personas respondan sus propios cuestionamientos. Pero la pregunta aquí es, y yo se los hago a mis compañeros que veo muy a gusto, así desde sus pantallas y todo eso, ¿realmente están dispuestos a trabajar de sol a sol, ensuciarse, quitarse ese lado académico, quitarse como ese grado de somos filósofos los que tenemos el conocimiento para incluso poder tirarnos en el piso con los niños a jugar ciertas actividades que les hagan hacer reflexión filosófica? Insisto, creo que esta época pandémica, si bien a la gente le puede servir para encontrar el sentido a su existencia, para nosotros como filósofos prácticos, aunque suena bien mamón eso, ¿cómo podemos hacer para poder generar una real filosofía práctica? Bueno, gracias Bruno. Hacemos lectura a los comentarios de Paulina Ramírez. Nos dice, la filosofía tiene que irse a las calles, o ya está en las calles. La filosofía solo está en las escuelas de filosofía. Después la maestra Merceditas pide la palabra, pero aprovecho para continuar con también la otra participación de Paulina, que pregunta, ¿la gente que estudió filosofía es dueña de la filosofía? Vamos entonces con las participaciones de Merceditas y después de Ángel, pero me permito, después de Merceditas, comentar también yo una participación. Adelante, Merceditas, por favor. Vale, pues me da mucho gusto este hilo de la conversación que está surgiendo porque yo pues creo que soy una convencida de reconocer al filósofo en el otro, ¿sí? En el ciudadano de a pie, digamos, en todas las personas que deciden asumir la capacidad de pensar y compartirla con otro. Y en ese sentido, digamos que, por ejemplo, en un proyecto que acompañamos hace poco, tuvimos la experiencia también de trabajar con representantes de instancias de participación de una localidad de la ciudad de Bogotá y en el proceso estaban en el mismo lugar, por ejemplo, líderes del Consejo Local de Discapacidad, del Consejo de Sabios, que acá son las personas mayores o los adultos mayores, pero también jóvenes barristas de los equipos de fútbol, comunidades indígenas víctimas del desplazamiento forzoso y del conflicto interno armado colombiano, todos aprendiendo a diseñar proyectos sociales, ¿no? Entonces, digamos que ahí el ejercicio del diálogo y de las comunidades de diálogo y a veces el mismo café nos ayudó un poco, primero, a entender la lógica de enunciación a partir de la cual una comunidad diferente es diferente y por qué lo es. Y segundo, digamos de manera transversal, cómo en esa idea común del desarrollo social, por ejemplo, del empoderamiento de estas comunidades a nivel local, pues también tiene unos hilos comunes relacionados con el respeto por la diferencia, por ejemplo, el reconocimiento de comunidades diversas que están en mi localidad, en mi barrio, en mi comuna, y que yo ni siquiera los he visto. Entonces no los identifico, no sé quiénes son, no sé por qué actúan de una manera específica, pues porque no los conozco y los juzgo por no conocer. Entonces digamos que ese ejercicio pues es un ejercicio interesante en la medida en que ese reconocimiento de la diferencia y esa búsqueda de puntos de encuentro en todas esas diferencias pues también hace que como sociedad a nivel local podamos construir puentes de diálogo, de repensarnos como sociedad, de reconstruir
ese colectivo o esa colectividad que podríamos en un momento pensar y en cómo desde mi lugar de acción, de influencia, de incidencia, también puedo hacer algo desde esa capacidad de pensar la vida misma, ¿no? Entonces, creo que un poco en esa línea es que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y incluso invitar a nuestros estudiantes, por ejemplo, si estamos en el mundo académico, a nuestros invitados de los cafés filosóficos, también a salirnos del café o de la librería o de la biblioteca y hacer el café itinerante con las comunidades, ¿no? Creo que ese sería un ejercicio interesante que habría que seguir replicando más allá de un proyecto con recursos o de la formalidad de la academia o del aula, pues que el aula también sea un aula itinerante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Merceditas. Antes de darle la palabra a Ángel, me permito entonces yo también hacer un comentario, el cual es un seguimiento a las preguntas de Paulina y a los comentarios de Bruno, porque si se me permite esta presentación casi como aritmética de fórmulas, tenemos la lección transmitida por la tradición de Sócrates de que yo solo sé que no sé nada, y esa es una postura que en teoría viene bien para la mayéutica y la filosofía en sí, y le podemos poner algo semejante, que es yo creo que sé, que también nos mantiene en una posición semi-humilde, teniendo por otro lado los extremos de el que no sabe, ¿sí? Y también el que tiene la certeza de que sabe, ¿no? Que esto típicamente, digamos, eran los sofistas. Es decir, esos dos eran los vicios, pero en el punto, digamos, humilde, de escéptico, el filosófico, creo que tanto se puede aportar el sé que no sé, o también el creo, sospecho, calculo que algo sé. Creo que eso también nos mantiene. Pero creo que podemos partir de esta postura cuando Bruno nos invita y nos dice, a ver, nosotros que se supone que hacemos reflexión, ¿quién se va a la calle? A mí me parece complicado porque yo no sé si tenga sentido plantear este imperativo como si es algo que se tuviera que hacer, como si fuera una especie de misión o de vocación, pese a que algunos quieran hacerlo. Yo en particular quiero hacerlo y según yo, al menos trato de llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, me pongo a pensar en la reflexión de la caverna de Platón, en el cual yo no sé si me he podido asomar, si me he liberado de las cadenas, si me he podido asomar a este mundo de lo real, y ya he visto algo bueno y quiero compartírselo a mis compañeros que todavía están adentro, o yo no sé si en realidad sigo ciego, sigo cegado por este sol, y realmente lo que les estoy tratando de decir a mis compañeros que siguen en la cueva, de hecho es algo todavía más imperfecto de lo que al menos ellos alcanzan a ver, o peor aún, yo no sé si cuando me reingreso a la caverna a querer hablar de algo, realmente la gente que está adentro son veteranos que ya se salieron en su momento y decidieron libremente regresar diciendo eso no vale la pena, me quedo acá. Y me ven a mí más bien con una vista de ternura diciendo, bueno, ya entenderá que sigue ciego, ¿no? Vaya, podemos profundizar en el mito de la caverna de muchas formas y me parece que hay que tener cuidado, a propósito de lo que preguntaba Paulina, de creer que somos poseedores de algún tipo de superioridad en orden de ideas, no de clasismo, sino de tenemos una idea más elaborada que los demás y eso nos permitiría decir algo. Tal vez estemos equivocados y sigamos ciegos. Es difícil saber eso, ¿no? Pero bueno, me parece, sigue entonces Ángel. ¿Seguimos con Ángel? Sí, gracias. Bueno, pues quisiera salvar un poco mi pellejo después de todas estas declaraciones. De alguna forma, no antifilósofos, pero muy extrañas, la verdad. No estoy de acuerdo con muchas cuestiones, pero bueno, yo creo que el asunto de aproximarse a la filosofía o estar cerca de ella es una decisión personal, ¿no? Quisiera no ponerme como referencia, ni mucho menos, pero mi amor a la filosofía, el amor
que le tengo, la forma en que me enamoré de la filosofía, me ha llevado a la tarea y a la labor de abrir el rumbo y llevar la propuesta de mi café filosófico, que sí es itinerante, y que pues yo sí me he salido a circular. O sea, no yo, el equipo de trabajo de Filocafé Ambulante ha salido a circular a bares, a cafeterías, a centros universitarios, escuelas, a municipios, a las telesecundarias del municipio allá después de la carretera y manejar por la brecha. Ahí ha estado. O sea, no es la relación academia obligado a que es el único que tiene la opción, la posibilidad de divulgar la filosofía o el filósofo mismo. O sea, divulga la filosofía desde el amor. A lo mejor no hay una formalidad, pero si quieren que nos sentemos a pensar cómo se escribe una tesis, con gusto nos sentamos, a cómo se elabora un razonamiento lógico, también lo puedo sentar y además aprender muchísimo más de ustedes. El punto es que yo me apropié de la filosofía como derecho, la agarré, la tomo, me apropio y digo, es mía. Y recursos para estudiarla hay bastantes. Están los videos de internet, están los colegas de moderadores de cafés filosóficos. Para mí son una fuente, y literal son una fuente. Los he entrevistado para hacer y generar contenido de proyectos de filosofía. Que estoy enamorada de la filosofía práctica por otras razones también es una cosa maravillosa. O sea, no estoy hablando de mi currículum, estoy hablando del amor a la filosofía. Ha llegado a tal grado que le invertí de mi dinero para irme de intérprete al encuentro de filosofía en la Ciudad de México y conocer a gente importante, interesante, no con una falacia de autoridad, no, sino padre, gente bien chida. O sea, bien chido ser su intérprete, que me mandara unos libros por paquetería, está bien chingón. Eso, para mí es eso, enamorarse de la filosofía. Yo estoy enamorado de la filosofía, por eso hago este trabajo. Y además, ganó dinero. Gracias. Bien. Vamos a ver. Sigue Bruno, ¿no? Por favor, Bruno. Y después hay un par de comentarios que creo que, bueno, aquí están en el chat. Vamos a continuar. Bruno, adelante. Sí, justo eso que bueno, ya vas a leer los comentarios, pero me voy a esta parte de lo que comentan. Sí, efectivamente, los que hacemos filosofía, porque llamarnos filósofos también sería muy mamón, ¿no? Los que hacemos filosofía, creo que sí hay que salir de esa zona de confort que es la academia. Que si bien la academia nos ayuda a formarnos, pues qué chido, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer más allá? Yo comparto igual con Ángel el estarnos moviendo en diferentes puntos, diferentes lugares, haciendo diferentes actividades, incluso aquí en el consultorio, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a través de la filosofía? ¿Cómo podemos ayudarle al ser humano a que pueda encontrar esos caminos? Y ahora viene esta parte del pospandemia que ya se mencionó con anterioridad, ¿no? La situación del ser humano pospandemia va a ser muy complicada porque vamos a tener un cambio radical en nuestra estructura de vida y de pensamiento en una cuestión de meses. Algo que quizás en años no habíamos tenido la forma de pensar o ni siquiera nos habíamos imaginado. En cuestión de meses nos vamos a enfrentar a tener, luego no tener y luego buscar el cómo volver a tener, ¿sí? Que en una situación ordinaria pues no sucede. Entonces es importante ver cómo a partir de este momento, de esta reflexión a través de la problemática mundial, vamos a volver a hacer filosofía a las calles, ¿sí? O también filosofía académica, ¿no? Porque ya se está dando el caso de poder llevar prácticas filosóficas como una materia en la filosofía académica. ¿Cómo vamos a unir esfuerzos todos los diferentes pensamientos filosóficos o los diferentes practicantes de la filosofía para que podamos darle una practicidad real, no solamente de reflexión, porque incluso Condorito me puede hacer reflexionar, sino realmente cómo hacer un trabajo de reflexión filosófica para la gente después de esta situación de salud? Muy bien. Leemos también un comentario que nos dejó Víctor. ¿Dónde quedó? Perdón. Víctor nos comentaba que pero a Sócrates le daban comida a sus discípulos. Ah, sí, bueno, como a los monjes. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién había solicitado la palabra?
Víctor, justamente, por favor. Bueno, era un chascarrillo pedorro, pero bueno, espero que... No, pero ya muy tarde, ya muy tarde. Fíjate que Pepe Barrientos nos llama agentes filosóficos, curiosamente, no sé, agente, ¿no? Es interesante. Sí, a mí me llama mucho la atención cómo el filósofo no se quiere autoproclamar filósofo, el arquitecto sí, el ingeniero sí, hasta, ¿no? Pero el filósofo le cuesta tanto porque sabe que no ha hecho toda una estructura filosófica en su vida, ¿no? Ha leído filosofía, ha dado charlas probablemente, pero no ha desarrollado todo un corpus filosófico. Entonces a lo mejor, incluso los que ya desarrollaron todo eso, no quieren llamarse filósofos, ¿no? Pero es interesante. Yo voy a tratar de abordar un poquito lo de los trabajadores sociales que pregunta Amalia, en relación a que dice, los filósofos se dedicarían a ser trabajadores sociales. Mira, yo di clases para las trabajadoras sociales y cada vez que abordaba un tema a mí me impresionaba lo relacionado y lo que nos quedábamos cortos desde la filosofía. Creo yo que el filósofo puede conocer la realidad desde varios lugares, ¿no? No solamente desde un libro, no solamente desde una charla. Creo que sí nos hace falta enlodarse tantito de la realidad que vive nuestro México, en este caso México, pero bueno, te despiertas, sales de tu burbuja, de tus realidades, conoces perspectivas interculturales y multiculturales. Creo que a veces conoces que las personas no necesitan apoyo ni ayuda, sino que ellos te van a dar más conocimiento. Entonces, creo que eso nos hace falta, que pues, miren, Kant no salió de Königsberg, pero hizo una filosofía genial, pero nosotros sí necesitaríamos, creo que hay otras realidades que ya desconocemos y que nos cuesta tanto aceptar y que están ahí. Entonces, bueno, pues esa sería lo del trabajo social. Creo que sí, hay que hacerla de todo, ¿no? Había un maestro en filosofía que me decía, si quieres hacer metafísica, hay que conocer física. Entonces, pero pues entonces hay que entrarle, no somos todólogos, pero sí hay que empezar a ser multidisciplinarios e interdisciplinarios. Gracias. Muy bien, antes de ceder la palabra a Merceditas, quien la solicitó, también en el chat, quiero leer el chat porque no sé si se grabe en la conversación, pero también en respuesta a la pregunta de que si el filósofo sería un trabajador social, como comenta Liu, que quizás debería ser el trabajador social, ¿no? Como el general. Me imagino que podemos hacer una rima con el médico, que si bien no es el único que aporta a la salud, puede ser donde más se eclipsan todas estas cuestiones de salud, aunque haya también otras como la enfermería, nutrición, etc., ¿no? Bien, yo quisiera comentar también a propósito de lo que comenta Bruno. Yo jamás he entendido esa como divinificación de la filosofía. Si el que filosofa no es filósofo, pues tampoco el que hace arte, pues no es artista. Y es como si un músico diga, si yo no compongo una sinfonía que se estrene en los grandes teatros del mundo, pues no soy músico o no soy compositor. A mí, como crítica al comentario de Bruno, me parece que es un despropósito, es poner a la filosofía en una torre de marfil que no existe y que no tiene ningún sentido. Yo creo que el que filosofa es filósofo y ya está, igual que el que toca es músico. Podemos hablar de excelentes músicos y de cualquier tipo de situación, o como médicos, el médico que solo está en una pequeña consulta en un pueblito y que jamás llega a un gran hospital de especialidades, pues le vale por humildad decir, no soy músico, para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, continuamos entonces con Merceditas. Bueno, digamos que un poco frente a la discusión de la disciplina, del papel del trabajo social y de la filosofía, pues anteriormente había hecho un comentario de la humildad con el conocimiento desde todas las disciplinas, ¿sí? Porque si no, sería como volver a la discusión de que la filosofía es la madre de todas las ciencias y que las demás ciencias estamos a la orden de lo que indique la filosofía. Sin embargo, pues digamos que una cosa es la producción de teoría filosófica,
o la producción de conocimiento nuevo o de conceptos desde algún enfoque de las escuelas filosóficas, eso es una cosa. Y otra cosa es pensar la realidad con otros, ¿sí? Que incluso hay una discusión en el mundo de la filosofía para niños, si es para niños o si es con niños. Entonces aquí también sería cómo el filósofo también decide conocer una realidad desde dentro, conocerla con sus actores, desde la cosmovisión y desde la realidad, la lectura de realidades contextuales que de pronto solamente desde la discusión teórica, que no es menos importante, no se alcanza a ver. Entonces, en ese sentido es establecer un diálogo de saberes con las comunidades, con el que no está dedicado a la producción filosófica o a la construcción de conocimiento desde la academia o desde la investigación, pero que también está pensando la vida y que de pronto la piensa distinto a mí, incluso me ayudaría a conocer, ampliar la posibilidad de producir preguntas de tipo filosófico que yo no me he preguntado, no porque no sea buen filósofo, no se trata de eso, sino porque desconozco esa realidad. ¿Sí? Y entonces lo pienso yo más bien como una posibilidad de aprendizaje y de construcción colectiva. Entonces, en ese sentido, digamos que si bien es cierto el papel del trabajo social en el ejercicio, digamos, ético y político y de reivindicación de derechos es muy importante, también el ejercicio de filosofar con una comunidad que tiene una situación de vulneración de derechos como pueden ser madres migrantes indígenas, ¿sí? Que ahí hay un tema de interseccionalidad de situaciones, pues que también hay que interpretar y que leer para poderlas comprender y en esa comprensión, pues también poder transformar de cierta manera una realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Me comentan que, bueno, estoy viendo que los mensajes también se graban, entonces, bueno, permitiremos que a quien guste revisarlos, ahí está el chat, hay varios comentarios interesantes, no dejen de revisarlos. Me parece entonces que quien sigue pidiendo la palabra es Bruno. Creo que es Bruno. Sí. Sí, número. Yo, me pondría a discutir de por qué fregados no me llamo filósofo, pero pues eso ya sería tema de otro café, ¿no? Ahí creo que Miguel León Portilla hace un apunte sumamente interesante para poder definir quién sí es filósofo y quién no. Lo que sí estoy de acuerdo es que todos podemos hacer pensamiento filosófico y eso es lo que nos congrega aquí, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Bien, ahorita lo apuntaron en un comentario, pero como se quedan grabado, pues ¿para qué lo leo? Entonces, en ese sentido, yo me quiero ir a la parte que hacían el cuestionamiento si el filósofo debe ser un trabajador social o si debería de ser el trabajador social. Yo lo replanteo desde la siguiente resignificación. El filósofo debería ser el mejor humanista o el mejor ser humano para que logre llevar un acompañamiento a las personas por las situaciones que les generan situaciones a resolver. ¿Qué quiere decir esto? Con los contenidos que nos da la filosofía o que logramos estudiar a través de la filosofía, ya sea en la academia o no, los filósofos o los practicantes de la filosofía, insisto, cada quien llámese como se quiera llamar, nosotros somos los que podemos proporcionar a las personas un acompañamiento para la resolución de sus conflictos. Ojo, no en un sentido de brindarles una receta mágica o una terapia, un método para poder llegar a esta epifanía, sino ser los que acompañan porque entendemos el ser humano desde las diferentes formas de ver la realidad. Si a eso vamos, con la importancia de la filosofía en este contexto, creo que ahí sí estamos dando en el clavo, ¿sí? Porque justamente la intención de esto es eso, darle a la filosofía un uso en los tiempos de pandemia. Y al ser tiempos de pandemia nos encontramos en situaciones existenciales, situaciones angustiosas, situaciones de duelo, situaciones de bla, 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 bla. Problemas o situaciones a resolver que el ser humano se está cargando o sobrecargando de las que ya tenía. Entonces es ahí donde entramos los filósofos como acompañantes para que la gente pueda buscar la resolución a sus conflictos. Muy bien.
vamos a continuar. Me permite hacer una respuesta. Cuando yo le critico a Bruno su comentario, es porque yo no tengo problema si alguien me dice, solo se ha de llamar filósofo el que plantea un sistema filosófico, valga la redundancia, sistemático, que abarque las diferentes disciplinas, pues está muy, muy bien. Yo no tengo bronca en decir que soy un aspirante a filósofo o cualquier otra cosa. Lo que yo me pregunto es ese, ¿cuál es el sentido de que alguien que haga filosofía no llamarle filósofo hasta que logre cierta cosa, ¿no? Está bien, igual, a lo mejor le podemos decir, no le llamaremos futbolista a ese que juega fútbol todo el día hasta que no lo fichen en un equipo oficial de la FIFA. Pues está bien, ¿no? O cualquiera que sea el requerimiento. No hay bronca, pero igual valdría la pena que nos explicaran. Ahora, ¿por qué tiene sentido esto? Porque nos pregunta al respecto de este tema Alan, donde dice, bueno, hacer un edificio no es arquitectura, o sea, no todo levantar un edificio significa un proceso arquitectónico. No, pero yo he hecho un poco de trampa al decir, pero si haces un modelo arquitectónico, difícilmente puedes decir que la persona no es arquitecto, ¿no? Pero bueno, en este caso lo comento porque Bruno y otros compañeros aquí han dicho varios postulados partiendo de un debería. El filósofo debería, las personas deberíamos, los medios de comunicación deberían, etc. Y aquí es donde yo invito a poner atención en un aspecto, que si partimos cualquier cosa que parte de un debería, eso ya implica, o sea, si pretendemos filosofar partiendo de un es que debería de, hay que darnos cuenta que ya estamos sumergidos en una ideología que es la que nos da ese debería. Entonces valdría la pena, si gustan, hacer la reflexión de ¿y por qué creo que debería de? En este caso, como comenta Bruno, el filósofo o el practicante de filosofía debería de bla, 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 bla. Valdría la pena hacernos la pregunta, bueno, ¿y por qué debería? O sea, ¿por qué el filósofo no puede plenamente ejercer la filosofía en cualquier grado y quedársela para él, ¿no? ¿Por qué el no compartirla le quita algo? ¿De dónde sale ese debería? Y esto es pertinente para todas las reflexiones que se pueda hacer sobre los gobernantes, obedecer la cuarentena, mantener la distancia, aprovechar el tiempo en casa para convivir con la familia. Es decir, todas esas cosas que se nos invita a hacer en estos tiempos, cuestionarnos bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que el mundo me está pidiendo que haga? ¿No? Yo creo que esa es otra reflexión que justamente nos sumerge en una reflexión filosófica. Oscar, si me permites, me tengo que retirar, aunque te tardaste más de 2 minutos, Oscar. Perdón. Bueno, Julia, todos, Merceditas, Pau, ahí veo a Francesco, uno de los que asisten al Café Filosófico, un saludo. Compañeros, muchas gracias por cuestión de home office. Si lo hacen en la tarde, se los agradecería bastante. Cuídense mucho. Gracias. Y excelentes acciones, me las llevo. Gracias. Gracias. Adiós. Porque nadie me dijo que ya llevaba más de 2 minutos, por favor. Porque estás moderando tú, güey. Sí, bueno, hay que moderar al moderador, por supuesto. Así como hay que reflexionar las reflexiones. ¿Te puedo responder rápidamente? Sí, claro, claro. Ok, ¿por qué deberíamos de? Pues porque para eso nos invitaron, para poder plantear desde esta herramienta, desde esta plataforma, pues se supone que nosotros somos los que llevamos la filosofía a la práctica, pues nada más por eso deberíamos desde la práctica hacerlo. Insisto, para eso se nos invitó. Entonces, si no es el sentido del deber, porque me imagino que tanto Ángel, Merceditas y todos los que estamos aquí, sentimos ese deber, pero no en un sentido quizá de una institución, de una organización, sino ese deber como seres humanos de poder brindar esas herramientas a través de la cultura, del arte, de cualquier circunstancia. Creo que solamente por eso deberíamos de. Más allá de una creencia, pues a lo mejor va con un sentido, ¿no? Busco mi sentido de vida tratando de ayudar a que los demás encuentren su sentido, pues a lo mejor sí. Y lo que mencionaba hace rato en un comentario, ¿y la pandemia dónde quedó? No, porque ahorita ya nos ponemos a hablar de sí, qué es un filósofo, qué no es un filósofo, o sea, ¿qué vamos a hacer con la filosofía a través de la pandemia? Y reitero algo que mencioné hace rato.
Ya hablamos de cómo es en la actualidad, pero me preocupa más el post-pandemia. ¿Qué puede aplicar la gente de la filosofía para resolver su situación post-pandemia? Yo la dejo esa pregunta, que ojalá que también los otros moderadores y los participantes pues puedan intervenir en ese sentido. Quiero, Oscar. Muy bien, gracias. Vamos a darle la palabra a Pau. Y sí, justamente como comenta Bruno, es importante retomar, es por eso que rematé el comentario diciendo que esta reflexión valdría la pena sobre las cosas que nos están impactando actualmente. Solamente para concluir esta parte rápidamente, en efecto, preguntarnos por el debería, uno rápidamente puede decir, bueno, debo, no porque sea una obligación per se, sino porque con base a mis intereses particulares, lo coherente es hacer esto, ¿no? Pero entiendo que tal vez alguien más no tenga esos deberías, o tal vez la reflexión por el debería nos hace pensar que de hecho todos deberían de reconocer este imperativo y hacer algo al respecto. ¿Quién sabe? Cada quien sus reflexiones. Continuamos con Paulina. Adelante. Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante que justo haya salido ese tema de qué es el filósofo y tal, porque creo que salió un concepto muy interesante que es el de humildad. Y creo que si uno no tiene humildad, no puede proponer nada, porque siempre o está en el top, ¿no? Es el filósofo, o está como de no, ¿cómo te atreves a llamarme filósofo? Porque digo que es común, yo lo he visto como en muchas personas que dicen, a mí no me llames filósofo, ¿no? Eso es como muy grande, ¿no? Es un saco que no me quiero poner ni hoy ni nunca. O otros, por el contrario, pues dicen que sí. Entonces, para mí un concepto interesante para hacer cualquier tipo de trabajo con otros es tener humildad. Y creo que si no se tiene humildad, justamente se cae como en este exceso del tienes que hacer, ¿no? Tienes que seguir, esto es la forma de vida adecuada. Tú no piensas, ¿no? Por supuesto, una comunidad indígena, pues ¿cómo va a pensar, no? Hasta que venga Lenkersdorf y nos diga que los indígenas mayas sí piensan, pues sí le creemos, pero mientras, no, o sea, olvídate, ¿no? Entonces creo que lo que puede hacer la filosofía en tiempos de pandemia, primero es pensarse a sí misma su propia humildad y después trabajar con otros desde un espacio de humildad, que es justo como también pensaban un poco con el estoicismo, ¿no? Como este punto intermedio, como este ser virtuoso, este ser calmo, que no busca nada más de lo que puede hacer, pero que tampoco deja de reconocer lo que sí puede hacer. Y en el caso específico de México, yo creo que hay mucho trabajo en cuestión de la lógica, de la epistemología, que se puede trabajar con otros, no asumiendo que el otro no sabe, sino que uno puede ayudar, como decía Lippmann, a que el otro afine sus criterios, sepa más, se exprese con mayor claridad, pero de eso que ya tiene, ¿no? No asumir con una arrogancia que el otro es un completo ignorante, porque no lo es claramente, ¿no? Ni niños, ni niñas, ni ancianos, ni ancianas, ni indígenas, ni nadie es un completo ignorante, solo el filósofo puede aportar más, puede ayudar a profundizar, a problematizar eso que ya se tiene en la vida cotidiana. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Checamos el chat, me parece, después de... Luis comenta que ese es el punto. Estaría genial si nos agregara, bueno, cuál es ese punto que él ya descubrió o escuchó, que pudiera profundizar un poco. Merceditas pidió la palabra para continuar creo que pidió la palabra, ¿no? Sí, es que hay una estudiante mía, porque invité a algunos de mis estudiantes a participar y no ha podido escribir por el chat, pero entonces estoy pidiendo la palabra para leer los comentarios que ella quiere hacer. Entonces, es Andrea Rojas, del curso de Fundamentos de Problemas Psicosociales de Colombia. Y dice, el cambio en la forma de comunicación con las personas y pensar que algunos no logran adaptarse y otros lo ven simple, digamos que en el marco de la pandemia, en ese cambio la filosofía nos ayuda a pensar en todos. Y a su vez, la docencia ayuda en épocas de pandemia para filosofar sobre quiénes somos en los roles de día a día y sobre todo cómo vamos a actuar para cambiar y evolucionar después de todo esto, ¿no? Entonces, digamos que un poco es desde las discusiones también que hemos tenido
en la clase de Problemas Psicosociales de Colombia y cómo también ellos como estudiantes de psicología, en este caso que son de primer semestre, pues están viendo la posibilidad de reconocerse también como actores y gestores de ese pensar críticamente la realidad y de aportar un poco desde su lugar de enunciación, pero también de acción, ¿no? Entonces dejo pues a la discusión la participación de Andrea. Muy bien, muchísimas gracias. También con un poco este debate que se ha dado de qué es filósofo y qué es filosofía, bueno, ayuda a atender un poco lo que comentaba Víctor, de decir, bueno, es que es una pregunta ya compleja porque primero habría que ver primero qué es filosofía y si sirve, y después preguntarnos si sirve en este contexto de la pandemia, ¿no? Entonces fue una forma de como de recuperar un poco este tema, pero bueno, valió como para darle esta vuelta y ya profundizar entonces en temas como la comunicación, el contexto y otros, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguien más que esté solicitando la palabra que se me haya escapado? Vamos a ver, creo que Yasmín. Yasmín deja un comentario ahí para quien guste revisarlo. Y en sentido... Bruno está pidiendo la palabra, por favor. Pues como los demás no hablan, yo sigo diciendo tarugadas, ¿no? Creo yo que la filosofía se debe replantear en estos tiempos de pandemia a algo que le ha costado muchísimo a lo largo de la historia, que es convertirse en algo multidisciplinario. Quitar como esta idea de decir que la filosofía es única y que a través de ella misma puede solucionar los problemas. Creo yo que si bien ya se hicieron apuntes de trabajo social, de historia, de psicología, creo yo que la filosofía puede utilizar este espacio para poderse ver a sí misma como parte de una multidisciplinaridad. No una ciencia única, irrefutable, que nos va a dar todas las verdades y que nos va a poner sobre ese nicho de conocimiento, sino realmente ver a la filosofía cómo puede trabajar con otras disciplinas. Porque hablar del fenómeno humano, pues, híjole, creo que nos implica todo lo que se puede estudiar de él desde las diferentes perspectivas, no solamente desde la idea de la filosofía. Entonces, creo yo que la filosofía actualmente o puede utilizar esta situación como un pretexto para convertirse en algo multidisciplinario, que se nos quite a nosotros que estamos de este lado, que se nos quite como esa idea de no poder acercarnos a otras disciplinas para trabajar. Creo yo que es momento de trabajar con esa humildad, de decir, ¿sabes qué? Hay cosas que desde la propia filosofía se nos escapan. Hay cosas que no podemos solucionar. Por ejemplo, hay cosas que desde la medicina, ciencias de la salud, nosotros no podemos tratar desde la filosofía, ¿no? Entonces, vamos haciendo un replanteamiento de la filosofía desde la multidisciplinaridad para tratar de ayudar a las personas en esta situación que se está dando a nivel global. Claro. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Por ahí Víctor al principio comentaba algo sobre Sísifo. Para los que no estén familiarizados, Sísifo es este personaje mitológico que tiene que empujar una piedra por encima de una colina, pero siempre antes de poder llegar a la cima se le resbala, cae la piedra, tiene que bajar y repetir así. Está condenado a repetir esta acción que nos dice Albert Camus, es un absurdo, ¿no? Entonces, a lo mejor una de las reflexiones precisas que algunos han hecho acerca de la pandemia es que algunos dentro de este estado de estar resguardados en casa han expresado una ansiedad de decir, es que todos los días es lo mismo, ya estoy harto, ¿no? O sea, me levanto, cocino, me quedo en el cuarto, trabajo, me duermo, repito. Y empiezan a sentir esta angustia, digamos, de Sísifo, de estar repitiendo algo en un bucle absurdo. Pero la reflexión que podemos hacer es de que aún fuera de la pandemia, pues estábamos justamente haciendo lo mismo. Digo, salíamos a trabajar a la calle, íbamos por el cafecito, conocíamos a alguien nuevo, teníamos una relación de pareja y la terminamos, pero si lo vemos, digamos, de una forma amplia, realmente son patrones que se repiten y se vuelven absurdos, solo que a lo mejor no lo habíamos notado. Por eso digo que este choque con la normalidad nos ayuda a hacer filosofías muy precisas de nuestro contexto. Habrá quien, por ejemplo, en mi caso, yo no me siento abrumado por estar encerrado, pero por cuestiones muy particulares mías. Habrá quien en su situación actual pueda hacer reflexiones ya no tanto
tan abstractas, sino muy precisas, de a ver, ¿qué está pasando con mi relación de pareja, con mi familia, con mi alimentación, con lo que yo creía? Porque, como se ha dicho, yo pensaba que si pasaba más tiempo en casa iba a estar a gusto. Es decir, hay muchas reflexiones que se pueden hacer muy puntuales y es a lo que se invitaría. A lo mejor no logramos un nivel al que algunos pueden llamar filósofo, pero por lo menos empezar estas reflexiones que profundizan en nuestra cotidianidad, ¿no? Vamos a continuar con, no sé si Bruno, ahí dice pido, no sé si es después de lo que estoy comentando. Ok, Bruno, dinos, ¿tienes un nuevo comentario? Sí, justo lo que estás diciendo. Sí, Bien. Oscar, tú eres una persona que se dedica a la reflexión, pero la mayoría de las personas no se dedican a la reflexión. O sea, realmente viven el día a día y ese estar una y otra vez, trabajo, casa, familia, pues les truena ahorita con esta situación. Entonces, creo que la pregunta es fundamental, que insisto y desde el inicio he dicho, ¿qué estamos haciendo nosotros que, sin ponernos sobre ese altar, que nos dedicamos a la reflexión, qué estamos haciendo para compartirles a aquellos que no se dedican a la reflexión? Porque bien, esto puede generar incluso, híjole, insisto, el post-cuarentena es el que me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esa cotidianidad? Esas personas que van a regresar a esa cotidianidad, ¿cómo van a regresar al mundo? ¿Cómo van a regresar a su día a día? ¿Cómo van a regresar a un reingreso al trabajo, a un reingreso en la escuela? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Y creo yo que eso es lo que deberíamos de tratar. No sé cuánto tiempo nos quede, pero creo que es lo que deberíamos de tratar. ¿Qué podemos hacer desde la filosofía para que la gente que no se dedica a la reflexión pueda tener espacios y pueda tener una esperanza de ver cómo se va a reintegrar? Creo yo que por ahí podría irse la discusión. Yo tengo una alternativa negativa, pesimista, ¿no? Una es, volviendo a la pregunta originaria, ¿para qué sirve la filosofía en tiempos de pandemia? Puedo responder que para lo mismo que ha servido siempre, para casi nada, ¿no? Si bien todas las ideologías en la humanidad tienen un origen en cierta forma filosófico, porque comenté, cada que alguien dice es que esto debe ser de tal forma, ya parte de una ideología que de forma muy elemental podemos decir filosófica, realmente desde Platón ya se tenía este ideal de, bueno, es que lo mejor sería que alguien que reflexione y piense y actúa con virtud fuera el gobernante. Siempre se ha sabido esto, siempre, y es fecha que no se logra. Pero es fecha que también tenemos esta figura del pan y circo, desde los romanos y desde antes. Nos siguen vendiendo que vamos sobre una evolución a la mejoría, globalización, humanización, ya no tenemos esclavos, ya tenemos menos enfermedades, y vemos muchas películas, siempre vemos las películas en que al final los buenos ganan, seguimos con esa idea, y a mí me parece que es la forma globalizada y general del pan y vino, es decir, o pan y circo, en el que nos siguen haciendo creer que hay esperanza, pero si observamos el panorama de forma general, pues estamos igual, y esto significa que los que hacemos filosofía, no poniéndolo como algo superior, simplemente personas que tratamos de ver, de autoobservarnos, sin que esto suponga una superioridad intelectual, simplemente una actividad más, como que el que hace ejercicio, pues tiene un cuerpo más ejercitado y ya está, va a ser parte de unos cuantos, que somos a lo mejor los que estamos aquí, y que como dice el dicho, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, pues nos vamos a juntar a hacer estos clubs en los que permanentemente nos gustaría que los demás se empaparan, pero no va a ocurrir. No sé si me doy a entender. Esta es una visión pesimista de que las cosas no van a cambiar ni antes, ni ahorita, ni después de la pandemia. La filosofía va a seguir siendo una actividad extraña para unos cuantos, no como élite, sino simplemente como una actividad peculiar, como cualquier otra puede ser, como por ejemplo hacer surfing en la arena, que no recuerdo cómo se llama, sandboard o una cosa así. Son pocos. O los que hacen esquí, son pocos, ¿no? Y ya está. Eso es algo que se puede revisar y se puede criticar y debatir. Y me parece que tristemente hay buenas observaciones que nos dicen que posiblemente eso es lo que va a ser y es, ¿no? Bueno, ahí está. Sí. Es una posibilidad negativa, pero vaya, es una posibilidad.
Seguimos entonces para también ya ir cerrando con las últimas participaciones. Checo rápidamente el chat, hay algunos comentarios. Gutiérrez comenta que no está de acuerdo con la parte de Sísifo. Sergio también comenta algo, por favor chequen el chat. Y Bruno, ahí comenta algo. ¿Alguien puntualmente que quiera tomar la palabra a favor de comentarlo en el chat? O que hable, no pasa nada. Sí, yo la pedí. Ah, Ángel, por favor. Ah, sí, cierto, Ángel, venga. Gracias. Bueno, pues mi comentario final también. Primero, muchas gracias, porque estamos aquí reunidos y filosofando. Aunque nos guste o no, estamos filosofando y eso estaba muy, muy, muy agradable. Y pues muchas gracias. Bueno, pues estoy seguro que quería más de alguno estar escuchando las estadísticas más trágicas o mortales de la pandemia o cosas que de alguna manera pues están en los medios y que pues se están comentando, la gente está opinando como nunca, hay opiniones exageradas. Si ustedes observan las cantidades de opiniones que se puedan generar al día de comentarios relacionados a este asunto, pues son tantísimos y tan vastas, ¿no? No tengo idea cómo poder medir una cuestión así. Sin embargo, pues las sesiones de estas características, no es muy sensato de repente decir vamos a generar una opinión, es mejor generar un razonamiento. Sin embargo, es importante para el café filosófico y que funcione, que sus aportaciones pues las hagan con toda la confianza. Esto significa que estoy haciendo una invitación a los asistentes que están ahí con el micrófono apagado y la cámara apagada, a que también se apropien del café filosófico, ¿no? Es un momento que, pues sí, en tiempos de pandemia, pues es una oportunidad de sentarse, de dedicarle a una actividad, para mí es una actividad cultural, durante unos minutos, desde casa, ¿por qué no? Y de estar reflexionando. Aquí la invitación se trata de pensar de manera crítica, criticarse uno mismo, sus propios pensamientos, ser reflexivo, y yo propongo siempre amar la filosofía, ¿no? Y gradualmente irse enamorando de la filosofía a través de escuchar al otro. Los moderadores llegan con unas aportaciones muy agradables, pero también ciertos datos. En fin, aquí se depositan contenidos de la filosofía inevitablemente. En el café filosófico eso sucede, ¿no? Se vierten contenidos de la filosofía y si se ponen listos, pues hacen notas y algo empieza ya a surgir y empiezan a sacar una hebrita para después irle buscando por sus propios medios, que estoy seguro que muchos de la universidad, porque es Cuballes, tienen muy claro las metodologías de investigación. Pues es lo mismo, investigar contenidos, nada más que de la disciplina de la filosofía. Está muy bonito. Y pues muchas gracias. Y pues nada, reflexionar. Si yo reflexiono ahorita en estos tiempos, por aquí lo anoté, es cómo prepararse para la muerte. A mí me gustaría tener un café filosófico con ese tema. Nada más, ahí lo anotan. Gracias. Gracias, Ángel. Vamos a dar lectura a un comentario de Yasmín para continuar. Creo que Juli iba a comentar. Sí, Solo leo el comentario de Yasmín Caro Gómez. Dice, yo creo que la filosofía nos ayuda a que ver más allá, pues nosotros no podemos... voy a repetir. Yo creo que la filosofía nos ayuda a ver más allá, pues nosotros no pensamos en las complicaciones que esto traiga consigo. Y no solo a nosotros como estudiantes, sino también a los que nos rodean. Pues nosotros tenemos ideales distintos a los demás, lo que nos muestra que en realidad todos vemos las cosas desde diferentes perspectivas y que también debemos analizar con precisión qué es lo que debemos creer o no. Es decir, es una invitación al filosofar, el cual de momento a lo mejor lo primero que nos damos cuenta es de que no es que el otro se aleje de algo, es que es diferente, sin ponerlo arriba, abajo, no, simplemente es diferente y nos invita a este análisis que es, digamos, el principio de la filosofía. Gracias, Yasmín. Julia, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, ya nada más para ¿cómo se llama? Para empezar a hacer cierre de participaciones y de ideas, pues antes que nada, pues agradecerles a todos, a Merceditas, a Víctor Hugo, a Paulina,
Ángel y a Bruno, y por supuesto a ti, gracias Oscar. Y pues bueno, nada más para que ya empecemos a cerrar, porque si no se han dado cuenta ya casi vamos a tener 2 horas en este chat. Y bueno, para que eso es algo que nos da mucho para pensar en que si nos ponemos a reflexionar y a filosofar y a pensar, pues el tiempo se nos puede ir muy rápido y no podemos pensar tanto en la pandemia y sí pensar en otras circunstancias y en otras posibilidades, ¿no? Me gustó mucho una participación que hizo una maestra que es de aquí de Cuballes, que comentaba que anteriormente pues ella veía a sus abuelos, a los hombres mayores que se iban al río y se sentaban a platicar, y pues eso era una manera de hacer filosofía. O sea, una filosofía muy, muy campirana a lo mejor, pero era una manera de hacer filosofía. Entonces, pues yo estoy muy feliz, estoy muy contenta porque se están reanudando estas sesiones de filosofía desde el Cuballes, aun cuando Bruno me esté diciendo que tenga una plataforma. Todos tenemos plataformas, querido, desde donde estemos tenemos nuestras plataformas, estemos avaladas por instituciones universitarias, gubernamentales, por quien sea, pero tenemos la plataforma, tenemos la posibilidad de hacer filosofía, así como lo hacía de esta manera los señores del campo en antaño. Entonces, pues yo los invito a que sigan haciendo este tipo de reflexiones desde sus espacios, desde sus casas, desde sus comunidades y con sus amigos. Entonces, eso es lo importante y esto es lo rescatable de estos cafés filosóficos. Entonces, muchísimas gracias, Mercedita, de verdad, por tu participación. Yo sé que también estás súper llena de cosas y de actividades, pero muchas gracias. Por fin se nos hizo un café filosófico de Bogotá, Guadalajara, y Sí, llevamos años intentando que eso pase, gracias después de tantos años, y bueno, por fin, aún esta pandemia nos trajo algo bueno, tenerte aquí en este café filosófico. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya solamente dejo a Oscar para que haga los cierres y pues ahí quedan los comentarios de todos en el chat, y posteriormente esto lo vamos a subir pues para que lo puedan compartir o lo puedan seguir analizando. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Oscar. Gracias, Julia, gracias a todos. Yo quisiera solo hacer una reflexión y me permito rescatar un comentario que hizo, no recuerdo su nombre, pero creo que era el rector o el vicerrector de la Universidad Panamericana en Guadalajara, en una exhibición de porcelana. Sí. Él hablaba de la estética y él comentaba que ante la pregunta de la ética, que tal vez sea de las más importantes en un mundo social, él decía, antes que la ética está la estética, porque ¿cómo va uno a decidir lo que es bueno o correcto o malo y desdeñable, si no parte de una percepción, de un impacto, ¿no? De una forma de ver el mundo? Es por eso que él le daba prioridad a la estética, a la percepción. Los que han hecho filosofía sabrán que la estética de repente no es la disciplina filosófica más abordada. Sin embargo, creo que podemos rescatarla desde este ángulo, ya que cualquier consideración, cualquier reflexión que hagamos sobre nosotros mismos, el mundo, lo ético, lo epistemológico, cómo juzgamos que una página nos está dando información veraz o no, todas estas reflexiones parten de una percepción. Y esto lo uso para comentar que, como bien dice Bruno, bueno, está bueno porque nosotros estamos acostumbrados y nos gusta reflexionar, pero hay gente que no. Sin embargo, justamente esta gente que no está acostumbrada a la reflexión actúa casi en consecuencia y en respuesta automática de la percepción que le llega por los medios o por los comportamientos del mundo. De ahí que la estética sea tan importante. Las personas que no se dan la oportunidad de reflexionar, bueno, no hay más que hacer, podemos hacer una invitación a que lo hagan. Pero yo creo que parte de esta invitación es el reconocer, parte de nuestro discurso que podemos hacer como divulgadores de la filosofía, es recordarles que si bien existe este mundo material y objetivo y medible, la realidad es que para el humano, para la realidad de cada ser pensante, gran parte de esta construcción de la realidad es cómo la persona lo piensa, cómo lo percibe, cómo lo reflexiona y las decisiones e ideas que toma con base a sus reflexiones. De ahí la gran importancia de la filosofía, que no nos somete solo a la materialidad, sino a que gran parte de su construcción de la realidad de cada quien se construye con base a su percepción o, podríamos decir, de sus reflexiones
filosóficas, ¿no? O por lo menos protofilosóficas, o como le queramos llamar, ¿no? Con esa pequeña reflexión, la cual agradezco se me permita, quiero agradecer primeramente a todas las personas que se conectaron y participaron, a los organizadores y a mis compañeros practicantes de la filosofía, divulgadores, moderadores de café, pero reitero principalmente a todos los asistentes que tuvieron a bien dedicarle su tiempo a estar aquí, ya haya sido por un compromiso académico, por genuino interés o por ambos. Esperamos que entre los comentarios de los compañeros y que se han dado aquí, inspire un momento de reflexión, ya que al final el conocimiento, más que colocarnos en una posición de superioridad, me parece, espero, que debería de ser el pretexto perfecto o la materia que nos ayude a ser mejores con nosotros mismos y con nuestros compañeros en un proceso tanto empático, pero también constructivo. Perdón si esto último suena un poco cursi, pero por lo menos es mi perspectiva, es una esperanza que yo tengo y al menos es la razón por la cual participo y trato de fomentar este tipo de espacios y por eso agradezco a todos ustedes que estén acá. Muchísimas gracias. Bruno quería hacer alguna aportación final, ¿verdad? Sí, ya para cerrar, pues agradecer la invitación a todos los involucrados en esta plataforma, ¿verdad? Ojalá que generemos más plataformas, ¿no? Pero justamente desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Ya nada más como comentario final, ojalá que se vuelva a hacer este espacio y sería interesante ahora cuestionarnos de cómo va a modificar el ser humano su idea de sí mismo después de la pandemia, ¿no? ¿En qué va a cambiar la visión del ser humano de sí mismo? Creo yo que muchos de los que estamos en esta situación tratamos de resignificarnos, entonces sería interesante abordar esa temática. Pues muchas gracias, Ángel, Merceditas, Oscar, Hugo, Fátima, Julia y un montón de gente. Saludos a mi baby Viri, pues muchas gracias por la invitación. Genial. Chan, chan, chan. Bueno, Julia, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por tu moderación. De verdad, muchas gracias a todos. Y pues bueno, nada, que el próximo café ya les estaremos subiendo en las redes para que se den cuenta todavía desde la virtualidad y esperamos que se sigan conectando, sigamos haciendo aportaciones filosóficas para nuestra vida, para nuestra cotidianidad y sobre todo para hacer de nosotros un pensamiento más reflexivo y no estarnos bombardeando con tanta información en estos tiempos de pandemia, que como bien decía Merceditas, pues muchas veces son pues, noticias falsas, ¿no? Entonces, pues mejor demos otro giro y hagamos que nuestro pensamiento se forme de otra manera y, como decía Oscar, desde nuestra cotidianidad pensar qué estoy haciendo, si lo que hago desde que me levanto hasta ahorita me está funcionando de algo o me está sirviendo de algo. Y esa es nuestra manera de hacer filosofía cotidiana. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Merceditas. Gracias, Bruno, Ángel, a todos los que se conectaron, a Víctor Hugo, que ya salió, a la maestra Paulina, que también tiene un café filosófico, creo, en la Ciudad de México, y a Ángel Cárdenas. Y pues bueno, muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado a todos este café y sobre todo este tema. Gracias. Muy bien. Vale. A los de Cuballes y a todos, muchas gracias por invitarme y totalmente dispuesta a seguir compartiendo con ustedes en próximos cafés desde la virtualidad y bueno, en algún momento también personalmente aquí o allá o en cualquier lugar del mundo. Un abrazo para todos y muchas gracias. Feliz resto de tarde. Gracias, Merceditas. Gracias. Vamos a hacer filosofía en la calle. Con sus cubrebocas, por favor. Muy bien. Me retiro. Chao a todos, que estén bien. Gracias. Bye, bye.